El sol apenas asomaba por el horizonte, tiñendo el cielo de Atenas con tonos dorados y rosados, cuando Teseo, hijo del rey Egeo, se encontró de pie en el muelle. El joven príncipe, de complexión atlética y mirada determinada, observaba con el ceño fruncido el barco de velas negras que se mecía suavemente en las aguas turbulentas. El aire salado del mar llevaba consigo un aroma a tragedia inminente. «No puedo seguir permitiendo esto, padre», dijo Teseo, volviéndose hacia el rey Egeo. El monarca, con su rostro surcado por arrugas de preocupación y su barba canosa ondeando con la brisa marina, reflejaba años de pesar y culpa en su mirada. «Hijo mío», respondió Egeo con voz cansada, «¿qué otra opción tenemos? El poderío de Creta es demasiado grande. No podemos arriesgar la seguridad de todo Atenas por la vida de 14 jóvenes», interrumpió Teseo, su voz cargada de indignación. «Eso es exactamente lo que estamos haciendo al someternos a este tributo maldito». El muelle bullía de actividad a su alrededor. Familias desconsoladas se despedían de sus hijos e hijas, sabiendo que probablemente nunca los volverían a ver. El llanto de las madres se mezclaba con el graznido de las gaviotas, creando una sinfonía de desesperación que pesaba en el corazón de todos los presentes. Teseo apretó los puños, sintiendo como la ira y la impotencia corrían por sus venas. «Iré yo mismo», declaró con firmeza. «Acabaré con el Minotauro y liberaré a Atenas de este yugo». «No», exclamó Egeo, agarrando el brazo de su hijo con una fuerza sorprendente para su edad. «No puedo perderte. Eres mi único heredero, la esperanza de Atenas». Pero Teseo ya había tomado su decisión. Con una determinación férrea en sus ojos, que brillaban como el acero bajo el sol naciente, declaró: «Es mi deber como príncipe proteger a nuestro pueblo. Volveré victorioso, padre. Lo prometo». Mientras Teseo se dirigía hacia el barco, una figura encapuchada lo observaba desde las sombras de un almacén cercano. Ariadna, la princesa de Creta, había llegado en secreto a Atenas, impulsada por una profecía y un deseo ardiente de cambiar el destino de su reino. «Así que este es el héroe que cambiará todo», murmuró para sí misma, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y temor. Ariadna, con su cabello oscuro parcialmente oculto por la capucha y su piel olivácea que delataba su origen cretense, sentía que su corazón latía con fuerza ante la visión del valiente príncipe ateniense. El barco comenzó a llenarse con los jóvenes elegidos para el tributo. Sus rostros reflejaban una mezcla de miedo y resignación. Algunos lloraban en silencio, otros mantenían una calma estoica, pero todos compartían la misma mirada de desesperanza en sus ojos. Teseo subió a bordo, su presencia imponente captando inmediatamente la atención de todos. Se volvió hacia los otros jóvenes y, con voz clara y firme, les habló. «Sé que tienen miedo. Yo también lo tengo. Pero les prometo que haré todo lo que esté en mi poder para que todos regresemos a casa. No somos corderos yendo al matadero, somos leones que lucharán por su libertad». Sus palabras encendieron una chispa de esperanza en los ojos de los jóvenes. Por primera vez desde que fueron elegidos para el tributo, se permitieron creer que quizás, solo quizás, había una posibilidad de sobrevivir. El barco zarpó, sus velas negras hinchándose con el viento, llevándose a Teseo y a los demás jóvenes hacia lo desconocido. En la playa, el rey Egeo gritó sus últimas palabras a su hijo. «Si regresas con vida, iza velas blancas. Que sean la señal de tu victoria». Teseo asintió solemnemente, grabando esas palabras en su corazón. Mientras el barco se alejaba, nadie notó a la misteriosa Ariadna deslizándose a bordo en el último momento, decidida a jugar su papel en el destino que se avecinaba. El viaje hacia Creta fue largo y tormentoso. Las olas azotaban el casco del barco, y el cielo parecía reflejar el estado de ánimo de sus pasajeros, oscuro y amenazante. Teseo pasó gran parte del tiempo consolando a los otros jóvenes, compartiendo historias de héroes y dioses para mantener alta la moral. Una noche, mientras todos dormían, Teseo se encontró solo en la cubierta, mirando las estrellas. Fue entonces cuando Ariadna decidió revelar su presencia. «Príncipe de Atenas», susurró, emergiendo de las sombras.
He venido a ayudarte. Teseo, sorprendido, llevó instintivamente la mano a su espada. ¿Quién eres? ¿Cómo has llegado aquí? Ariadna bajó su capucha, revelando su rostro a la luz de la luna. Soy Ariadna, princesa de Creta. Y tengo información que podría salvarte la vida, y la de todos los que viajan contigo. Los ojos de Teseo se abrieron de par en par, una mezcla de sorpresa y cautela en su mirada. ¿Por qué me ayudarías? ¿No es tu padre el rey Minos, el mismo que nos condena a este destino? Ariadna se acercó, su voz apenas un susurro en la noche. No todos en Creta aprobamos las acciones de mi padre. He visto demasiado sufrimiento, demasiada muerte. Es hora de que esto termine. Teseo estudió el rostro de Ariadna, buscando algún indicio de engaño. Pero todo lo que vio fue sinceridad y determinación. ¿Qué propones?, preguntó finalmente. El laberinto es más que un simple maze, explicó Ariadna. Es una trampa mortal diseñada por Dédalo, el mayor inventor de nuestro tiempo. Pero tengo algo que puede ayudarte a navegarlo. De entre los pliegues de su túnica, Ariadna sacó un ovillo de hilo dorado. Este hilo mágico te guiará a través del laberinto. Úsalo sabiamente. Teseo tomó el ovillo, sintiendo su peso en sus manos. Era más que un simple hilo, era una promesa de esperanza. ¿Por qué haces esto?, preguntó, su voz suave. Ariadna miró hacia el horizonte, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el cielo. Porque creo que eres diferente, Teseo. Creo que puedes cambiar no solo el destino de Atenas, sino también el de Creta. Mientras el sol se alzaba sobre el mar, iluminando el barco con su luz dorada, Teseo y Ariadna sellaron un pacto silencioso. Unidos por el destino y un deseo compartido de justicia, se prepararon para enfrentar los desafíos que les esperaban en Creta. El barco continuó su viaje, acercándose cada vez más a su destino. A bordo, un príncipe, una princesa y 14 jóvenes llevaban consigo las esperanzas de 2 reinos. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, había una chispa de esperanza brillando en la oscuridad. El palacio de Cnoso se alzaba imponente sobre la isla de Creta, sus muros de piedra caliza brillando bajo el sol abrasador del Mediterráneo. Los intrincados frescos que adornaban sus paredes contaban historias de dioses y héroes, pero también ocultaban secretos tan oscuros como el laberinto que yacía en sus profundidades. Ariadna, princesa de Creta e hija del rey Minos, caminaba por los pasillos con paso decidido, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. El sonido de sus sandalias sobre el mármol pulido resonaba en el silencio de la noche, cada eco un recordatorio de la gravedad de sus acciones. «Hermana, ¿qué haces despierta a estas horas?», preguntó una voz desde las sombras. Fedra, la hermana menor de Ariadna, emergió de un pasillo lateral, su rostro una máscara de preocupación. Ariadna se sobresaltó, pero mantuvo la compostura. «No puedo dormir, Fedra. El peso de lo que está por venir me atormenta». Fedra se acercó, bajando la voz hasta que fue apenas un susurro. ¿Es por el tributo de Atenas? ¿Por el Minotauro? Por todo, respondió Ariadna, su voz temblando ligeramente. Nuestro padre ha llevado esto demasiado lejos. El monstruo en el laberinto, nuestro propio hermano. Esto tiene que terminar. Los ojos de Fedra se abrieron de par en par, una mezcla de sorpresa y miedo reflejándose en ellos. Ariadna, ¿qué estás planeando? No puedes, no deberías. Antes de que Ariadna pudiera responder, el sonido de pasos pesados resonó por el pasillo. Las hermanas intercambiaron una mirada de pánico antes de que la imponente figura del rey Minos apareciera, su sombra proyectándose amenazadoramente sobre las paredes decoradas. «Mis queridas hijas, ¿qué hacen despiertas a esta hora?», preguntó Minos, su voz melosa ocultando apenas una nota de sospecha. Ariadna se adelantó, adoptando una expresión de inocencia que esperaba fuera convincente. «Padre, estábamos discutiendo los preparativos para la llegada del tributo ateniense. Quiero asegurarme de que todo esté listo». Minos sonrió,
pero sus ojos permanecieron fríos como el acero. Ah, mi querida Ariadna, siempre tan diligente. Pero ten cuidado, hija mía. La compasión puede ser una debilidad peligrosa en estos tiempos. Cuando Minos se alejó, sus pasos resonando en el corredor, Ariadna sintió que podía respirar de nuevo. Se volvió hacia su hermana, la urgencia clara en su voz. Fedra, necesito tu ayuda. Hay un joven entre los atenienses, un príncipe llamado Teseo. Creo que él puede ser la clave para cambiar nuestro destino. Fedra miró a su hermana con una mezcla de admiración y temor. ¿Qué puedo hacer? Ariadna sacó un ovillo de hilo dorado de entre los pliegues de su túnica. El hilo brillaba con una luz propia, como si estuviera imbuido de magia divina. Este hilo mágico, tejido por Dédalo, puede guiar a alguien a través del laberinto. Ayúdame a entregárselo a Teseo sin que nadie lo sepa. Las hermanas tramaban su plan en secreto, sus voces apenas audibles sobre el murmullo del viento que soplaba a través de las columnas del palacio. Mientras tanto, en las profundidades del laberinto, el Minotauro rugía, un sonido que mezclaba furia y dolor, hambriento de sangre y ansioso por su próximo festín. A la mañana siguiente, el puerto de Creta bullía de actividad. El barco de velas negras que transportaba el tributo ateniense había sido avistado en el horizonte, y la ciudad entera se preparaba para su llegada. Ariadna y Fedra se mezclaron entre la multitud, sus corazones latiendo con fuerza bajo sus túnicas de seda. Cuando el barco atracó, Ariadna contuvo el aliento. Entre los jóvenes atenienses que desembarcaban, uno destacaba por su porte noble y su mirada determinada. Teseo, el príncipe de Atenas, había llegado. Minos, sentado en un trono portátil, observaba la escena con una sonrisa cruel. Bienvenidos, jóvenes atenienses, proclamó, su voz resonando sobre el murmullo de la multitud. Espero que hayan disfrutado de su viaje, pues será el último que realicen. Teseo dio un paso al frente, su voz clara y firme desafiando el miedo que se palpaba en el aire. Rey Minos, venimos a cumplir con el tributo, pero también a poner fin a esta crueldad. Enfrentaré al Minotauro y liberaré a nuestros pueblos de este ciclo de muerte. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Minos se inclinó hacia adelante, su interés claramente despertado. Valientes palabras, joven príncipe. Veremos si tu coraje iguala a tu arrogancia cuando te enfrentes a la bestia en el laberinto. Mientras los guardias conducían a los atenienses hacia el palacio, Ariadna vio su oportunidad. Aprovechando un momento de confusión, se acercó a Teseo y le susurró al oído: príncipe de Atenas, busca la estatua de Zeus en los jardines del palacio al anochecer. Tengo algo que puede salvarte. Teseo apenas tuvo tiempo de asentir antes de que los guardias lo empujaran hacia adelante. Ariadna se mezcló de nuevo entre la multitud, su corazón latiendo con fuerza. El plan estaba en marcha. Esa noche, mientras la luna se alzaba sobre Creta, Teseo se escabulló hacia los jardines del palacio. Entre las sombras de los cipreses y los olivos, encontró la estatua de Zeus, imponente y majestuosa bajo la luz plateada. «Has venido», dijo una voz suave. Ariadna emergió de detrás de la estatua, el ovillo de hilo dorado brillando en sus manos. «Princesa Ariadna», saludó Teseo, inclinando levemente la cabeza. «¿Por qué me ayudas? ¿No temes la ira de tu padre?» Ariadna se acercó, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y miedo. «Temo más lo que sucederá si no hago nada. Este hilo te guiará a través del laberinto. Síguelo para encontrar tu camino de regreso». Teseo tomó el ovillo, sintiendo su peso en sus manos. «¿Y el Minotauro?» Es mi hermano», confesó Ariadna, su voz quebrándose. «Víctima de la crueldad de mi padre y la maldición de Poseidón. Si pudieras, si hubiera una manera de salvarlo». Teseo vio el dolor en los ojos de Ariadna y, por un momento, dudó. El monstruo que había venido a matar tenía una historia, una familia. «Haré lo que pueda», prometió, aunque no estaba seguro de cómo cumpliría esa promesa.
Mientras Teseo y Ariadna planeaban en susurros, en las profundidades del laberinto, el Minotauro se agitaba inquieto. Algo estaba cambiando, podía sentirlo. El aire mismo parecía cargado de anticipación. A la mañana siguiente, Creta despertó con una mezcla de excitación y temor. El día del sacrificio había llegado. La multitud se reunió frente a la entrada del laberinto, un portal oscuro que parecía devorar la luz misma. Minos, sentado en su trono, observaba con una sonrisa de satisfacción mientras los jóvenes atenienses eran conducidos hacia la entrada. «Que comience el sacrificio», proclamó, su voz resonando sobre el silencio tenso de la multitud. Teseo fue el primero en entrar, el hilo dorado oculto entre los pliegues de su túnica. Antes de adentrarse en la oscuridad, miró hacia atrás, sus ojos encontrándose con los de Ariadna. En esa mirada, se transmitieron 1000 promesas silenciosas. Mientras Teseo y los otros desaparecían en las sombras del laberinto, Ariadna sentía que su corazón se desgarraba. Había puesto en marcha eventos que cambiarían el destino de 2 reinos, pero el costo podría ser mayor de lo que jamás había imaginado. En las profundidades del laberinto, Teseo avanzaba, guiado por el hilo dorado y su propia determinación. Los gritos de sus compañeros, perdidos en la oscuridad, resonaban en sus oídos. Y en algún lugar adelante, el Minotauro esperaba. El destino de Creta, Atenas y todos los involucrados pendía de un hilo, literalmente. La batalla que estaba por venir no solo decidiría el futuro de 2 reinos, sino que también pondría a prueba los límites de la compasión, el coraje y la humanidad misma. El sol de Creta caía implacable sobre la arena dorada frente al palacio de Cnosos, su calor abrasador parecía presagiar el infierno que aguardaba en las entrañas del laberinto. Teseo, junto con los otros 13 jóvenes atenienses, estaba de pie ante la entrada de la monstruosa estructura, una boca de piedra que parecía lista para devorarlos. El sudor perlaba la frente de Teseo, pero su mirada permanecía firme, desafiante. A su alrededor, sus compañeros temblaban, algunos lloraban en silencio, otros rezaban a los dioses que parecían haberlos abandonado. «Compañeros», dijo Teseo, volviéndose hacia los otros, su voz resonando con una fuerza que sorprendió incluso a él mismo. «Sé que tienen miedo. Yo también lo tengo. Pero hoy lucharemos no solo por nuestras vidas, sino por el futuro de Atenas. Recordemos quiénes somos, hijos e hijas de una tierra de héroes y filósofos. No nos rendiremos sin pelear». Sus palabras parecieron infundir un poco de valor en los corazones aterrados de los jóvenes. Algunos se irguieron, secándose las lágrimas, mientras otros apretaban los puños con renovada determinación. Entre la multitud que se había reunido para presenciar el sombrío espectáculo, Ariadna se movía nerviosamente, su corazón latiendo con tanta fuerza que temía que todos pudieran escucharlo. A su lado, Fedra vigilaba, lista para crear una distracción si fuera necesario. El rey Minos se adelantó, su corona brillando bajo el sol abrasador, su sonrisa cruel contrastando con la belleza de la mañana cretense. «Pueblo de Creta», su voz retumbó sobre la multitud. «Hoy presenciamos el justo castigo a la arrogancia de Atenas. Que su sangre aplaque la ira del Minotauro y mantenga la paz en nuestras tierras». Un rugido de aprobación se alzó de la multitud, pero Ariadna notó que no todos celebraban. Vio rostros preocupados, miradas de duda y hasta de vergüenza entre su gente. No era la única que cuestionaba la justicia de este tributo sangriento. Mientras Minos hablaba, Ariadna vio su oportunidad. Con un movimiento rápido y grácil, se deslizó entre la multitud hasta llegar a Teseo. «Príncipe de Atenas», susurró, su aliento cálido contra el oído de Teseo, «recuerda el hilo. Te guiará a través del laberinto y de vuelta a la salida. No lo sueltes, pase lo que pase». Teseo, sorprendido por la repentina cercanía de la princesa, asintió imperceptiblemente. Sus ojos se encontraron por un breve momento, y en esa mirada se transmitieron 1000 emociones, miedo, esperanza, y algo más, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. «¿Por qué me ayudas?», preguntó Teseo en voz baja, aprovechando los últimos segundos antes de que los guardias los separaran. «Porque es hora de que este ciclo de muerte termine», respondió ella,
antes de mezclarse rápidamente entre la multitud. Y porque creo en ti, añadió en un susurro que se perdió en el rugido de la multitud. Las puertas del laberinto se abrieron con un chirrido ominoso, el sonido de metal oxidado contra piedra resonando como el lamento de todas las almas perdidas en sus pasillos. Una ráfaga de aire frío y húmedo emergió de la oscuridad, trayendo consigo el hedor a muerte y desesperación. Teseo, con el hilo dorado firmemente agarrado en una mano y su espada en la otra, lideró a los jóvenes atenienses hacia la oscuridad. Cada paso que daban parecía alejarlos más del mundo de la luz y la vida, adentrándolos en un reino de sombras y pesadillas. El laberinto era una obra maestra de horror y confusión. Pasillos que parecían rectos de repente giraban sobre sí mismos, escaleras que subían terminaban inexplicablemente más abajo de donde habían comenzado. Las paredes mismas parecían moverse, cerrándose sobre ellos como las fauces de una bestia gigantesca. No se separen, ordenó Teseo, desenrollando el hilo a medida que avanzaban. Nuestra fuerza está en permanecer unidos. Pase lo que pase, no suelten el hilo. Conforme se adentraban más y más en las entrañas del laberinto, el sonido de sus pasos era ahogado por un rugido distante que hacía temblar las paredes. El Minotauro los esperaba, su presencia una amenaza constante que pesaba sobre ellos como una maldición. De repente, un grito desgarrador resonó por los pasillos. Uno de los jóvenes, un muchacho llamado Alceo, había sido separado del grupo y arrastrado a la oscuridad por una fuerza invisible. Alceo, gritó Teseo, corriendo hacia el sonido. Pero era demasiado tarde. El laberinto había cobrado su primera víctima. El grupo se detuvo, el miedo paralizándolos. ¿Qué fue eso?, susurró una de las chicas, su voz temblando. ¿El Minotauro? Teseo sacudió la cabeza, aunque la duda se reflejaba en sus ojos. No, el Minotauro es más grande, más ruidoso. Esto fue otra cosa. La realización cayó sobre ellos como un manto helado, el laberinto mismo era una trampa mortal, llena de peligros más allá del Minotauro. Dédalo, el ingenioso arquitecto, había creado no solo un maze, sino una máquina de matar. Con el corazón pesado pero la determinación intacta, Teseo reunió al grupo restante. Seguiremos adelante, declaró, su voz firme a pesar del miedo que amenazaba con ahogarlo. Por Alceo, por los que hemos perdido, por los que aún podemos salvar. Mientras tanto, en el palacio, Ariadna esperaba con el alma en vilo. Cada minuto que pasaba era una tortura, su mente imaginando 1000 escenarios horribles. Fedra se acercó a ella, su rostro pálido de preocupación. Hermana, susurró Fedra, su voz apenas audible, padre sospecha. Ha ordenado que cierren todas las salidas del laberinto. Si Teseo logra vencer al Minotauro, aún así no podrá escapar. Ariadna sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Su plan, su esperanza de cambiar el destino de Creta y Atenas, estaba a punto de desmoronarse. El pánico amenazaba con apoderarse de ella, pero respiró hondo, obligándose a pensar. Entonces, dijo, su voz temblando pero con un brillo de determinación en sus ojos, tendremos que crear una nueva salida. Las hermanas intercambiaron una mirada de entendimiento. Lo que estaban a punto de hacer era traición, un desafío directo a la voluntad de su padre y las leyes de Creta. Pero en sus corazones sabían que era lo correcto. Mientras Ariadna y Fedra comenzaban a trazar su audaz plan, en las profundidades del laberinto, Teseo y los atenienses supervivientes continuaban su descenso al infierno. El hilo dorado brillaba tenuemente en la oscuridad, su luz una promesa de esperanza en un mundo de sombras. Pero con cada paso que daban, el rugido del Minotauro se hacía más fuerte, más cercano. La bestia los estaba cazando, guiada por el olor del miedo y la desesperación. Y en algún lugar de ese laberinto maldito, esperaba el enfrentamiento que decidiría el destino de dos reinos. Teseo apretó con fuerza la empuñadura de su espada, el metal frío un recordatorio de su misión. Por Atenas, murmuró para sí mismo. Por Ariadna, añadió en un susurro apenas audible, sorprendiéndose a sí mismo con la intensidad de ese pensamiento.
El laberinto se cernía sobre ellos, un monstruo de piedra y sombras. Y en su corazón, el Minotauro aguardaba, mitad hombre, mitad bestia, un símbolo viviente de la crueldad y la arrogancia de los hombres. El destino de Creta y Atenas pendía de un hilo, literalmente. Y mientras Teseo avanzaba hacia su destino, el mundo contenía el aliento, esperando ver si un solo hombre podría cambiar el curso de la historia. La oscuridad del laberinto era casi palpable, una entidad viva que parecía engullir toda luz y esperanza. El aire, denso y húmedo, pesaba sobre Teseo y sus compañeros como una manta sofocante, cargado con el hedor de la muerte y la desesperación. El tenue resplandor de las antorchas que llevaban apenas lograba penetrar las sombras, creando un juego macabro de luces y sombras en las paredes de piedra. El hilo dorado de Ariadna brillaba suavemente, serpenteando por el suelo como un río de luz en un mar de tinieblas. Teseo lo seguía con una determinación férrea, cada paso cuidadosamente medido, consciente de que la más mínima desviación podría significar la perdición para todos. «Estamos cerca», murmuró Teseo, su voz apenas audible sobre el eco de sus pasos y la respiración agitada de sus compañeros. Podía sentirlo en sus huesos, una tensión creciente en el aire, como si el laberinto mismo contuviera el aliento en anticipación. De repente, un rugido ensordecedor sacudió las paredes del laberinto con tal fuerza que pedazos de piedra cayeron del techo. El sonido, una mezcla grotesca de furia animal y agonía humana, heló la sangre de los jóvenes atenienses. El pánico se apoderó del grupo. «¡Corran!», gritó uno de los jóvenes, un muchacho llamado Ciro, olvidando toda precaución y lanzándose ciegamente hacia la oscuridad. «No», exclamó Teseo, pero era demasiado tarde. El grupo se dispersó, sus gritos de terror resonando por los pasillos mientras el Minotauro, atraído por el sonido y el olor del miedo, comenzaba su cacería. Teseo se quedó solo, el hilo dorado firmemente agarrado en una mano, su espada en la otra. El corazón le latía frenéticamente, pero su mente permanecía clara, enfocada. Con una respiración profunda para calmar sus nervios, avanzó hacia el centro del laberinto, hacia el origen de aquel rugido aterrador. Los pasillos se estrechaban a medida que avanzaba, las paredes parecían cerrarse sobre él, como si el laberinto mismo intentara impedirle llegar a su destino. El aire se volvía más denso, cargado con un olor acre que hacía arder sus ojos y garganta. Finalmente, tras lo que parecieron horas de avance en la penumbra, Teseo llegó a una cámara circular. La antorcha en su mano iluminó la estancia, revelando paredes cubiertas de símbolos extraños y dibujos que parecían contar una historia antigua y trágica. Y allí, en el centro de la cámara, estaba el Minotauro. Pero lo que Teseo vio lo dejó paralizado de asombro. La bestia no era el monstruo sediento de sangre que había imaginado. Sí, tenía la cabeza de un toro y el cuerpo de un hombre, una visión aterradora en su hibridez. Pero en sus ojos, Teseo vio algo inesperado, tristeza, confusión y un destello innegable de humanidad. «Asterión», susurró Teseo, recordando el verdadero nombre del Minotauro, el nombre que Ariadna le había revelado en sus conversaciones furtivas. La bestia se detuvo, sorprendida al escuchar su nombre por primera vez en años. Sus ojos, de un marrón profundo y dolorido, se fijaron en Teseo con una mezcla de curiosidad y recelo. «¿Quién eres?», gruñó el Minotauro, su voz ronca por el desuso, una voz que mezclaba lo humano y lo bestial de una manera que erizó la piel de Teseo. Teseo bajó su espada, un plan formándose en su mente. No era el plan con el que había entrado al laberinto, pero algo en los ojos de Asterión le decía que la violencia no era la respuesta. «Soy Teseo, príncipe de Atenas. Y he venido a liberarte, Asterión». El Minotauro rugió, confundido y enojado. El sonido reverberó en las paredes de la cámara, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. «Mentiras. Todos vienen a matarme. Soy un monstruo, eso es lo que dicen». «No», dijo Teseo con firmeza, dando un paso adelante a pesar del miedo que le gritaba que retrocediera. «Eres una víctima, al igual que nosotros. El verdadero monstruo es quien te encerró aquí, quien te obligó a esto». Mientras Teseo hablaba, tratando de calmar a la bestia,
no se dio cuenta de que uno de los jóvenes atenienses, Ciro, el mismo que había huido presa del pánico, había encontrado su camino hasta la cámara. El muchacho, enloquecido por el miedo y la adrenalina, vio a Teseo de espaldas, aparentemente a merced del Minotauro. «Muere, monstruo», gritó Ciro, lanzando su lanza con toda la fuerza que pudo reunir. Todo sucedió en un instante. Teseo se giró, viendo la lanza volar hacia Asterión. Sin pensarlo, actuando por puro instinto, se interpuso en su trayectoria. La lanza atravesó el hombro de Teseo, quien cayó al suelo con un grito de dolor. El Minotauro, sorprendido por este acto de sacrificio, se quedó inmóvil, sus ojos fijos en el humano que había arriesgado su vida para protegerlo. Ciro, horrorizado por lo que había hecho, retrocedió hasta chocar contra la pared. Yo no quería. Teseo, lo siento, balbuceó, las lágrimas corriendo por su rostro sucio y sudoroso. Teseo yacía en el suelo, la sangre manando de su herida, tiñendo de rojo el hilo dorado que aún aferraba en su mano. El dolor era intenso, pero mantuvo la conciencia, sabiendo que cualquier momento de debilidad podría ser fatal. El Minotauro se acercó lentamente, su enorme figura proyectando una sombra sobre Teseo. Por un momento, pareció que iba a acabar con el héroe caído. Pero entonces, para asombro de todos, la bestia se arrodilló junto a Teseo. ¿Por qué?, preguntó el Minotauro, su voz un susurro ronco que mezclaba confusión y asombro. ¿Por qué me has protegido? Teseo, luchando contra el dolor, respondió, porque todos merecemos una oportunidad de ser más que lo que otros dicen que somos. Tú no eres un monstruo, Asterión. Eres una víctima, como nosotros. En ese momento, un vínculo se formó entre el héroe y la bestia. Un entendimiento mutuo que trascendía las palabras, una conexión forjada en el reconocimiento de su humanidad compartida. Asterión, con una gentileza sorprendente para una criatura de su tamaño, ayudó a Teseo a sentarse. Luego, arrancando un trozo de tela de su propio cuerpo, comenzó a vendar la herida del príncipe ateniense. Ciro, aún temblando, se acercó cautelosamente. ¿Qué está pasando? ¿No deberíamos matarlo? Teseo negó con la cabeza. No, Ciro. Hemos sido engañados. Asterión no es nuestro enemigo. Es una víctima más de la crueldad del rey Minos. Mientras Asterión terminaba de vendar la herida de Teseo, el príncipe comenzó a contar la historia que Ariadna le había revelado. La maldición de Poseidón, el nacimiento de Asterión, la decisión de Minos de encerrarlo en el laberinto. Con cada palabra, los ojos del Minotauro se llenaban de una mezcla de tristeza y comprensión, como si piezas perdidas de su propia identidad finalmente encajaran en su lugar. Entonces, ¿no soy un monstruo?, preguntó Asterión, su voz cargada de una esperanza dolorosa. No, respondió Teseo con firmeza. Eres Asterión, príncipe de Creta. Y ha llegado el momento de que reclames tu lugar en el mundo. En ese momento, el sonido de pasos apresurados llenó la cámara. Los jóvenes atenienses supervivientes, guiados por el hilo dorado, habían encontrado su camino de regreso. Al ver al Minotauro junto a Teseo, se detuvieron en seco, el miedo y la confusión evidentes en sus rostros. No teman, dijo Teseo, poniéndose de pie con la ayuda de Asterión. Él no es nuestro enemigo. El verdadero monstruo es quien nos puso en esta situación. Y juntos, vamos a ponerle fin a esta locura. Mientras el grupo heterogéneo de humanos y bestias se reunía, planeando su próximo movimiento, el laberinto pareció cambiar a su alrededor. Ya no era una prisión de pesadilla, sino un símbolo de transformación y redención. Teseo miró el hilo dorado en su mano, pensando en Ariadna y en cómo su acto de compasión había cambiado el curso de la historia. Ahora, con Asterión a su lado, se preparaba para enfrentar no solo al rey Minos, sino a las expectativas y prejuicios de dos reinos. El verdadero desafío apenas comenzaba. Pero por primera vez desde que entró en el laberinto, Teseo sintió una chispa de verdadera esperanza. Juntos, podrían reescribir el mito, cambiar el destino y mostrar al mundo que incluso en el corazón de la bestia,
puede florecer la humanidad. El laberinto, que momentos antes había sido un lugar de terror y desesperación, ahora vibraba con una energía diferente. Teseo, con su hombro vendado y apoyándose ligeramente en Asterión, lideraba al grupo a través de los intrincados pasillos. El hilo dorado de Ariadna brillaba con más intensidad que nunca, como si respondiera a la nueva esperanza que había nacido en sus corazones. «Tenemos que salir de aquí», dijo Teseo, su voz firme a pesar del dolor que aún pulsaba en su herida. «Pero no será fácil. El rey Minos no nos dejará ir sin luchar». Asterión, cuya imponente figura ahora proyectaba una sombra protectora sobre el grupo, asintió gravemente. «Conozco cada rincón de este laberinto, pero las salidas estarán vigiladas. Minos no es tonto». La vacilación en la voz de Asterión al referirse a Minos no pasó desapercibida para Teseo. El peso de la traición y el abandono aún pesaban sobre el Minotauro, una herida más profunda que cualquier cicatriz física. Mientras avanzaban, Teseo no pudo evitar maravillarse ante la transformación de sus compañeros. Los jóvenes atenienses, que horas antes habían estado paralizados por el miedo, ahora mostraban una determinación feroz. La presencia de Asterión, lejos de aterrorizarlos, parecía infundirles coraje. «¿Cómo sabremos si es seguro salir?», preguntó Ciro, el joven que había herido a Teseo por error y que ahora buscaba redimirse con cada acción. Antes de que Teseo pudiera responder, un sonido familiar resonó en los pasillos, el suave tintineo de joyas y el roce de tela fina contra la piedra. «Ariadna», susurró Teseo, su corazón acelerándose ante la mera mención de su nombre. Como invocada por sus pensamientos, la princesa de Creta apareció en la penumbra, seguida de cerca por su hermana Fedra. Ambas llevaban antorchas que iluminaron la escena con un resplandor cálido. Ariadna se detuvo en seco al ver al grupo, sus ojos abriéndose de par en par ante la visión de Teseo herido y, más sorprendente aún, Asterión a su lado, no como un monstruo, sino como un aliado. «Teseo», exclamó, corriendo hacia él. Se detuvo a un paso de distancia, sus manos flotando inseguras sobre la herida en su hombro. «¿Estás herido?» «Estoy bien», aseguró Teseo, aunque el dolor en su voz traicionaba sus palabras. «Gracias a tu hermano». Ariadna alzó la mirada hacia Asterión, lágrimas brillando en sus ojos. «Hermano», susurró, extendiendo una mano temblorosa hacia él. Asterión, con una gentileza que contrastaba con su apariencia imponente, inclinó su cabeza para que Ariadna pudiera tocar su rostro. «Hermana», respondió, su voz ronca por la emoción. El momento de reunión fue interrumpido por la voz urgente de Fedra. «Tenemos que irnos», advirtió. «Padre ha descubierto nuestro plan. Ha ordenado sellar todas las salidas del laberinto». Un murmullo de pánico recorrió al grupo, pero Teseo alzó una mano para calmarlos. «Entonces crearemos nuestra propia salida», declaró con una confianza que no sentía del todo. Ariadna asintió, su mente trabajando rápidamente. «Hay un pasaje secreto, construido por Dédalo hace años. Conecta el laberinto con el puerto. Si podemos llegar allí, podríamos escapar por mar», completó Teseo, una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos. El grupo se puso en marcha con renovada energía. Asterión lideraba el camino, su conocimiento del laberinto probando ser invaluable. Ariadna y Fedra flanqueaban a Teseo, atentas a cualquier signo de que su herida empeorara. Mientras avanzaban, Ariadna explicó en susurros apresurados la situación en el palacio. «La gente está inquieta. Muchos cuestionan las acciones de padre. Si logramos salir y mostrarles la verdad sobre Asterión, podríamos cambiar todo», concluyó Teseo, entendiendo la magnitud de lo que estaban a punto de hacer. El laberinto parecía conspirar a su favor, abriéndoles caminos que antes no existían. Era como si la estructura misma, testigo silencioso de tanto sufrimiento, anhelara la redención tanto como ellos. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de giros y vueltas, llegaron a una pared aparentemente sólida. Asterión la empujó con su fuerza descomunal, revelando un pasaje oculto que llevaba hacia arriba.
El aire fresco y salado del mar los golpeó como una bendición. Emergieron en una cueva cerca del puerto, el sonido de las olas rompiendo contra las rocas llenando sus oídos. Pero su alivio duró poco. En la distancia, podían oír el sonido de cuernos de alarma y gritos de soldados. El rey Minos había descubierto su escape. Rápido, urgió Teseo. Necesitamos un barco. Corrieron hacia el puerto, conscientes de que cada segundo contaba. La gente de Creta, atraída por el alboroto, comenzaba a reunirse. Sus rostros mostraban una mezcla de miedo y asombro al ver a Asterión, el temido Minotauro, corriendo junto a los jóvenes atenienses y las princesas de Creta. Justo cuando alcanzaban los muelles, una voz atronadora resonó sobre el caos. «Deténganse». El rey Minos había llegado, su rostro contorsionado por la furia, una espada brillando amenazadoramente en su mano. Detrás de él, un contingente de guardias avanzaba, armas en ristre. Teseo se colocó frente al grupo, su espada desenvainada a pesar del dolor en su hombro. Asterión rugió, un sonido que hizo temblar el suelo y retroceder a los guardias. Ariadna dio un paso adelante, su voz clara y firme resonando sobre la multitud que se había reunido. «Pueblo de Creta. Han sido engañados. El Minotauro, Asterión, no es un monstruo, sino el hijo de nuestro rey, víctima de su crueldad y ambición». Un murmullo de asombro recorrió a la multitud. Minos, viendo que perdía el control de la situación, gritó: «Mentiras. Esa bestia no es más que una abominación que debe ser destruida». Pero sus palabras cayeron en oídos cada vez más escépticos. La gente de Creta, viendo a Asterión no como una bestia salvaje sino como un ser consciente y capaz de compasión, comenzaba a cuestionar todo lo que les habían dicho. Teseo, viendo una oportunidad, alzó la voz: «Cretenses. ¿Es este el rey que quieren? ¿Uno que sacrifica inocentes y encierra a su propio hijo? Hoy pueden elegir un nuevo camino, uno de justicia y compasión». El silencio que siguió fue ensordecedor. La balanza del poder comenzaba a inclinarse. En ese momento crítico, con el destino de dos reinos pendiendo de un hilo, Asterión dio un paso adelante. Su voz, ronca pero clara, resonó con una fuerza que sorprendió a todos. «Yo soy Asterión, hijo de Minos y Pasífae. No soy un monstruo, sino una víctima de la arrogancia y el miedo. Hoy, elijo la libertad y la compasión. Y pido a mi pueblo que haga lo mismo». Sus palabras cayeron como un rayo sobre la multitud. La verdad, largamente oculta, finalmente salía a la luz. Minos, viendo su reino desmoronarse ante sus ojos, soltó un grito de rabia y se lanzó hacia adelante, su espada apuntando directamente al corazón de Asterión. Teseo se movió para interceptarlo, pero su herida lo ralentizó. Por un momento, pareció que la tragedia era inevitable. Pero entonces, de entre la multitud, surgió una figura inesperada. Dédalo, el arquitecto del laberinto, se interpuso entre Minos y Asterión. «Ya basta, Minos», gritó Dédalo. «He guardado silencio demasiado tiempo. Es hora de que la verdad salga a la luz». La revelación de Dédalo fue la gota que colmó el vaso. La gente de Creta, horrorizada por las acciones de su rey, comenzó a volverse contra él. Los guardias, indecisos, bajaron sus armas. Minos, rodeado y abandonado por su propio pueblo, finalmente se dio cuenta de que había perdido. Cayó de rodillas, su corona rodando por el suelo polvoriento del puerto. En medio del caos y la confusión, Teseo, Ariadna, Asterión y sus aliados lograron abordar un barco. Mientras se alejaban de la costa de Creta, podían ver cómo una nueva era comenzaba a nacer en la isla. El viaje de regreso a Atenas sería largo y lleno de desafíos. Tendrían que enfrentar no solo las traicioneras aguas del Egeo, sino también los prejuicios y miedos arraigados en sus propios pueblos. Pero mientras el barco surcaba las olas, bajo un cielo estrellado, Teseo sintió una esperanza que nunca antes había experimentado. Miró a Ariadna, cuya mano estaba entrelazada con la suya, y a Asterión, que observaba el horizonte con ojos llenos de asombro y posibilidad.
El laberinto había sido más que una prueba física, había sido un viaje de transformación para todos ellos. Y aunque el camino por delante era incierto, Teseo sabía que juntos podrían enfrentar cualquier desafío. La historia del Minotauro y el laberinto no terminaría como un cuento de monstruos y héroes, sino como una lección sobre la compasión, la redención y el poder de ver más allá de las apariencias. Y así, bajo la luz de la luna creciente, el barco se alejó de Creta, llevando consigo las semillas de un nuevo mito, uno que cambiaría para siempre la forma en que dos reinos se veían a sí mismos y entre sí. El sol de la tarde teñía el cielo de Creta de un rojo sangre, como si los dioses mismos presagiaran la tormenta que estaba por desatarse. El barco que llevaba a Teseo, Ariadna, Asterión y los jóvenes atenienses se alejaba de la costa, sus velas blancas hinchadas por un viento que parecía favorecer su escape. Sin embargo, la calma en el mar contrastaba dramáticamente con el caos que se desataba en tierra firme. En el puerto de Cnosos, el rey Minos se había puesto de pie, su rostro contorsionado en una máscara de furia y traición. La corona, que momentos antes había rodado por el suelo, ahora yacía olvidada a sus pies, un símbolo mudo del poder que se le escapaba entre los dedos. «Tráiganme ese barco», rugió Minos, su voz resonando con una autoridad que aún hacía temblar a sus súbditos. «Que ninguno de ellos escape con vida». Los guardias, momentáneamente paralizados por los eventos recientes, se pusieron en acción. El puerto se convirtió en un hervidero de actividad frenética mientras se preparaban naves para la persecución. Dédalo, el ingenioso arquitecto, observaba la escena con una mezcla de temor y determinación. Sabía que su papel en esta historia estaba lejos de terminar. Con una mirada rápida hacia el horizonte, donde el barco de los fugitivos se hacía cada vez más pequeño, tomó una decisión que cambiaría el curso de los eventos. «Mi rey», gritó Dédalo, acercándose a Minos con cautela. «Permítame liderar la persecución. Conozco los vientos y las corrientes mejor que nadie. Los alcanzaremos antes de que lleguen a aguas atenienses». Minos entrecerró los ojos, evaluando al arquitecto. La desconfianza luchaba contra la necesidad en su mente. Finalmente, asintió bruscamente. «Ve, Dédalo. Pero si fallas, tu cabeza será la primera en rodar». Mientras Dédalo se apresuraba a abordar el barco más rápido del puerto, en el palacio de Cnosos otra escena se desarrollaba. La reina Pasífae, madre de Ariadna y Asterión, había escuchado las noticias del escape. Su corazón se debatía entre la lealtad a su esposo y el amor por sus hijos. Con pasos decididos, Pasífae se dirigió a los aposentos reales. Encontró a Minos preparándose para la batalla, vistiéndose con su armadura de guerra. «Esposo mío», dijo Pasífae, su voz temblando ligeramente. «Te lo suplico, detén esta locura. Nuestros hijos». Minos se volvió hacia ella, sus ojos ardiendo con una furia que la hizo retroceder. «Traidores», escupió. «Han liberado al monstruo, tu abominación». Las palabras del rey resonaron por los pasillos del palacio, revelando un secreto largamente guardado. Los sirvientes y guardias intercambiaron miradas de sorpresa y horror. El Minotauro, la bestia temida por todos, ¿era en realidad el hijo del rey y la reina? Pasífae, herida por las crueles palabras de su esposo, encontró una fuerza que no sabía que poseía. «Esa abominación, como tú la llamas, es nuestro hijo. Asterión es tanto tu sangre como la mía. Y Ariadna, ¿condenarías a tu propia hija a muerte por mostrar compasión?» Minos vaciló por un momento, un destello de duda cruzando su rostro. Pero la ira y el orgullo pronto se impusieron. La compasión es una debilidad que no podemos permitirnos. Si debo sacrificar a mi propia sangre para mantener el orden en Creta, que así sea. Mientras tanto, en el mar, el barco de los fugitivos luchaba contra las crecientes olas. Teseo estaba en la proa, su mirada fija en el horizonte. A su lado, Ariadna sostenía el hilo dorado, que ahora parecía brillar con una luz propia, como si los guiara hacia la salvación. «Vienen tras nosotros», dijo Asterión, su voz profunda cargada de preocupación. Sus ojos, más humanos que bovinos,
escudriñaban la distancia donde las velas de los barcos cretenses comenzaban a aparecer. Teseo asintió gravemente. Sabíamos que esto no sería fácil. Pero tenemos que resistir. No solo por nosotros, sino por el futuro de Atenas y Creta. Ariadna, con una determinación que sorprendió incluso a ella misma, se dirigió a los jóvenes atenienses. Prepárense para la batalla. Hoy lucharemos no solo por nuestras vidas, sino por un nuevo futuro, uno donde el miedo y la ignorancia no dicten nuestras acciones. Los jóvenes, inspirados por sus palabras, se pusieron manos a la obra. Algunos prepararon las armas, otros ajustaron las velas para ganar velocidad. La atmósfera en el barco era tensa, pero cargada de una extraña esperanza. En el barco perseguidor, Dédalo trabajaba frenéticamente. Bajo la apariencia de preparar las armas y estrategias de abordaje, el ingenioso arquitecto estaba en realidad saboteando sutilmente los esfuerzos de captura. Un remo mal atado aquí, una vela ligeramente desajustada allá, pequeños detalles que, sumados, ralentizarían la persecución lo suficiente para dar a los fugitivos una oportunidad. El sol comenzaba a hundirse en el horizonte, tiñendo el mar de oro y sangre. La distancia entre los barcos se cerraba lentamente, el rugido de las olas mezclándose con los gritos de guerra de los soldados cretenses. En un momento crítico, cuando parecía que los perseguidores estaban a punto de alcanzarlos, Asterión tomó una decisión. Con un rugido que hizo temblar el aire mismo, el Minotauro se irguió en toda su altura en la popa del barco. Los soldados cretenses, al ver a la temida bestia de pie, desafiante y majestuosa, vacilaron. Muchos dejaron caer sus armas, el miedo arraigado de años sobreponiéndose a sus órdenes. Teseo, viendo la oportunidad, gritó: «Pueblo de Creta, miren bien. Este es Asterión, hijo de Minos y Pasífae. No un monstruo, sino un príncipe. ¿Seguirán las órdenes de un rey que encierra a su propio hijo y sacrifica inocentes?». Sus palabras, llevadas por el viento, sembraron la duda entre los perseguidores. En el barco principal, Dédalo sonrió discretamente. La semilla de la rebelión estaba plantada. Minos, viendo que perdía el control de la situación, ordenó desesperadamente: «Disparen. Hundan ese barco aunque tengamos que matar a todos a bordo». Pero sus órdenes cayeron en oídos cada vez más reacios. Uno a uno, los barcos cretenses comenzaron a reducir su velocidad, algunos incluso dando la vuelta. En ese momento, como si los dioses mismos intervinieran, una tormenta se desató. Olas gigantescas se alzaron entre los perseguidores y los fugitivos, creando una barrera natural que ni siquiera la furia de Minos podía superar. Teseo, Ariadna y Asterión observaron asombrados cómo la tormenta los protegía, llevándolos lejos de Creta y hacia las aguas de Atenas. Era como si Poseidón, quizás arrepentido de la maldición que había desatado sobre Asterión, ahora ofreciera su protección. Mientras el barco se alejaba, impulsado por vientos favorables y protegido por la tormenta, Teseo se volvió hacia sus compañeros. «Esto no es el final», dijo, su voz cargada de emoción y determinación. «Es solo el comienzo de una nueva era. Una era donde los monstruos no son lo que parecen, y donde la compasión y la comprensión pueden cambiar el destino de reinos enteros». Ariadna, con lágrimas en los ojos, asintió. «Hemos desafiado no solo a mi padre, sino a siglos de odio y miedo. Lo que viene ahora no será fácil». Asterión, su figura imponente suavizada por la luz del atardecer, habló con una sabiduría que sorprendió a todos: «Cada uno de nosotros ha sido prisionero de un laberinto. El mío de piedra, el de ustedes de expectativas y tradiciones. Pero juntos, hemos encontrado la salida». Mientras el sol se ponía en el horizonte, el barco navegaba hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Detrás quedaba Creta, donde las semillas de la revolución ya comenzaban a germinar. Adelante les esperaba Atenas, con sus propios desafíos y prejuicios por superar. La furia del rey Minos había desatado una tormenta, pero de esa tormenta nacería un nuevo orden. Un orden basado no en el miedo y la tiranía, sino en la comprensión y la compasión. Y así,
bajo un cielo que se despejaba lentamente, revelando las primeras estrellas, Teseo, Ariadna, Asterión y sus compañeros navegaban hacia su destino, llevando consigo la esperanza de 2 reinos y la promesa de un mito reescrito. El amanecer teñía el cielo de tonos rosados y dorados cuando el barco de Teseo y sus compañeros avistó las costas de Atenas. La ciudad, con sus templos de mármol blanco y sus colinas verdeantes, se alzaba majestuosa en el horizonte, prometiendo un refugio después de la tormenta que habían dejado atrás. Sin embargo, la tranquilidad de la mañana contrastaba agudamente con la tensión que se respiraba a bordo. Teseo, de pie en la proa, escudriñaba ansiosamente la línea costera. Su rostro, marcado por la fatiga y la preocupación, se iluminó al ver una figura solitaria en el acantilado, su padre, el rey Egeo, esperando fielmente el regreso de su hijo. «Las velas», murmuró Teseo, su voz ronca por el cansancio. «Olvidamos cambiar las velas». El pánico se extendió por el barco cuando todos se dieron cuenta de su error fatal. Las velas negras, símbolo de muerte y derrota, aún ondeaban al viento, llevando un mensaje equivocado a la costa. «Rápido», gritó Ariadna, su voz cargada de urgencia. «Debemos cambiarlas antes de que sea tarde». Pero incluso mientras la tripulación se apresuraba a obedecer, sabían en sus corazones que el tiempo jugaba en su contra. En el acantilado, la figura del rey Egeo se movió, acercándose peligrosamente al borde. Asterión, comprendiendo la gravedad de la situación, rugió con toda la fuerza de sus pulmones, esperando que el sonido llegara a la costa y detuviera al rey. Su rugido, una mezcla de desesperación y esperanza, resonó sobre las olas, haciendo que las aves marinas alzaran el vuelo en pánico. En el acantilado, Egeo se detuvo, confundido por el sonido inhumano que llegaba desde el mar. Pero la visión de las velas negras pesó más que su curiosidad. Con el corazón destrozado, creyendo que su hijo había perecido, el anciano rey dio un paso al frente, precipitándose hacia las rocas y el mar embravecido abajo. «Padre», el grito desgarrador de Teseo atravesó el aire, llegando demasiado tarde a los oídos del rey caído. El silencio que siguió fue ensordecedor. El barco finalmente atracó en el puerto de Atenas, pero la victoria se sentía hueca, amarga. Teseo cayó de rodillas en la cubierta, lágrimas corriendo libremente por su rostro. Ariadna se arrodilló a su lado, abrazándolo en silencio, compartiendo su dolor. La noticia de la muerte del rey Egeo se extendió rápidamente por la ciudad. Cuando Teseo y sus compañeros desembarcaron, fueron recibidos no con vítores de celebración, sino con un silencio sombrío y miradas de confusión y temor. La presencia de Asterión causó conmoción entre los atenienses. Muchos retrocedieron aterrorizados, otros empuñaron armas, listos para defender su ciudad del temido Minotauro. Teseo, superando su dolor, se adelantó. Con voz firme, aunque quebrada por la emoción, se dirigió a su pueblo. «Atenienses, regreso a ustedes victorioso, pero con el corazón pesado. Mi padre, nuestro amado rey Egeo, ha pagado el precio más alto por un error trágico. Pero su sacrificio no será en vano. Hoy marco el inicio de una nueva era para Atenas, una era de comprensión y alianzas inesperadas». Gesticulando hacia Asterión, continuó: «Este es Asterión, príncipe de Creta, injustamente condenado por la crueldad y el miedo. No es un monstruo, sino un aliado, un símbolo viviente de que podemos superar nuestros prejuicios y temores». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos parecían escépticos, otros curiosos. Ariadna dio un paso adelante, su presencia elegante captando la atención de todos. «Pueblo de Atenas», dijo, su voz clara y firme. «Vengo ante ustedes no como princesa de Creta, sino como una aliada en busca de paz. La sangre derramada entre nuestros pueblos debe terminar hoy». Asterión, consciente del miedo que inspiraba, se arrodilló lentamente, bajando su cabeza en un gesto de sumisión y respeto. Este acto, más que cualquier palabra, comenzó a derretir el hielo del miedo en los corazones de los atenienses. Sin embargo, no todos estaban convencidos. De entre la multitud, surgió Menesteo, un noble ambicioso que siempre había codiciado el trono.
¿Cómo sabemos que esto no es una treta?, gritó, su voz cargada de veneno. Teseo trae a nuestro enemigo a nuestras puertas y nos pide que lo aceptemos. ¿Quién nos dice que no ha sido hechizado por la princesa cretense? Sus palabras encontraron eco en algunos sectores de la multitud. El miedo y la desconfianza, arraigados durante años de conflicto con Creta, no se desvanecerían fácilmente. Teseo, sintiendo que la situación podía escapar de su control, tomó una decisión audaz. Desenvainó su espada y, para sorpresa de todos, la ofreció a Asterión. Si fueras el monstruo que todos temen, dijo, mirando directamente a los ojos del Minotauro, este sería el momento perfecto para atacar. Estamos vulnerables, divididos. Muéstrales quién eres realmente. El silencio que siguió fue tenso, cargado de expectación. Asterión tomó la espada con manos temblorosas, su enorme figura contrastando con la delicadeza con la que sostenía el arma. Por un momento, pareció que el tiempo se había detenido. Entonces, con un movimiento fluido, Asterión clavó la espada en el suelo y se arrodilló ante ella. No vengo a conquistar, dijo, su voz resonando con una humanidad que sorprendió a todos. Vengo a aprender, a sanar, a construir puentes donde antes solo había muros. Este acto de humildad y paz fue el catalizador que la situación necesitaba. Poco a poco, los atenienses comenzaron a bajar sus armas. El miedo en sus ojos fue reemplazado por curiosidad y, en algunos casos, por una cautelosa aceptación. Teseo, viendo que el momento era propicio, habló nuevamente: la muerte de mi padre es una herida que tardará en sanar. Pero no permitiré que su sacrificio sea en vano. Hoy, ante ustedes, juro que lideraré a Atenas hacia una nueva era de paz y entendimiento. Con Creta como aliada, no como enemiga, seremos más fuertes que nunca. Ariadna se unió a él, tomando su mano en un gesto de unidad. Y Creta está lista para extender la mano de la amistad. Juntos, podemos reescribir la historia, cambiar el curso de nuestros destinos. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad. El funeral del rey Egeo fue una ceremonia solemne que unió a la ciudad en el duelo. Teseo fue coronado como el nuevo rey, con Ariadna a su lado como reina. La integración de Asterión en la sociedad ateniense fue un proceso lento y no exento de desafíos. Hubo momentos de tensión, malentendidos y miedo. Pero también hubo momentos de asombrosa bondad y aceptación. Teseo implementó reformas audaces, promoviendo el intercambio cultural y comercial con Creta. Ariadna trabajó incansablemente como embajadora, tejiendo nuevos lazos entre los dos reinos que una vez fueron enemigos acérrimos. Asterión encontró un propósito inesperado. Su fuerza y conocimiento único lo convirtieron en un valioso consejero en asuntos de construcción y defensa. Lentamente, los niños de Atenas comenzaron a verlo no como un monstruo, sino como un gentil gigante, buscándolo para que les contara historias de Creta y del laberinto. Mientras tanto, en Creta, la ausencia de Ariadna y la revelación sobre Asterión habían desencadenado cambios profundos. El rey Minos, desacreditado y abandonado por muchos de sus seguidores, se vio obligado a abdicar. Fedra, la hermana menor de Ariadna, asumió el trono con la promesa de liderar Creta hacia una nueva era de apertura y cooperación. Un año después de su regreso, Teseo y Ariadna celebraron su boda en una ceremonia que unió a atenienses y cretenses. Asterión estuvo a su lado, un símbolo viviente de cómo el entendimiento y la compasión pueden triunfar sobre el miedo y el prejuicio. Mientras el sol se ponía sobre la Acrópolis, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras, Teseo se encontró reflexionando sobre su viaje. Había partido como un joven príncipe en busca de gloria, y regresado como un rey que entendía que la verdadera fortaleza reside en la compasión y la capacidad de cambiar. El laberinto, pensó, mirando hacia el horizonte donde Creta era apenas visible, no estaba en Creta. El verdadero laberinto está en nuestros corazones y mentes. Y solo navegándolo con coraje y empatía podemos encontrar la verdadera salida. A su lado, Ariadna entrelazó sus dedos con los suyos, y Asterión colocó una mano gentil sobre su hombro. Juntos, miraron hacia el futuro,
conscientes de los desafíos que aún les esperaban, pero listos para enfrentarlos unidos. Y así, la historia de Teseo, Ariadna y el Minotauro se convirtió en una nueva leyenda, una que enseñaría a generaciones futuras sobre el poder transformador de la comprensión, la compasión y la valentía de ver más allá de las apariencias. El laberinto había sido conquistado, no con violencia, sino con amor y entendimiento. Y en ese triunfo, dos reinos encontraron no solo la paz, sino un nuevo comienzo lleno de posibilidades infinitas. El sol se alzaba sobre Atenas, bañando la ciudad en una luz dorada que parecía presagiar una nueva era. Habían pasado 5 años desde el regreso de Teseo, Ariadna y Asterión, y la ciudad había cambiado de manera casi irreconocible. Los muros que una vez se erigieron para mantener a los enemigos fuera ahora estaban adornados con frescos que contaban la historia de la unión entre Atenas y Creta. En el ágora, el corazón palpitante de la ciudad, una estatua imponente se alzaba, Teseo y Asterión, de pie lado a lado, sus figuras entrelazadas en un símbolo de amistad y unidad que desafiaba todas las expectativas. A los pies de la estatua, niños atenienses y cretenses jugaban juntos, ajenos a las antiguas enemistades que una vez dividieron a sus pueblos. Teseo, ahora un rey respetado y amado, caminaba por las calles de su ciudad, observando con orgullo los frutos de años de trabajo duro y cambio. A su lado, Ariadna, cuya sabiduría y compasión habían ganado el corazón de los atenienses tanto como el de su esposo. Su vientre, ligeramente abultado, prometía un heredero que uniría la sangre de ambos reinos. «Es asombroso», murmuró Ariadna, sus ojos brillando con emoción contenida. «Hace 5 años, nunca hubiera imaginado que esto fuera posible». Teseo asintió, apretando suavemente la mano de su esposa. «Cada día me maravillo de lo lejos que hemos llegado. Pero aún queda mucho por hacer». Su caminata los llevó hasta el templo de Atenea, donde Asterión los esperaba. El Minotauro, una vez temido y odiado, ahora era una figura respetada en Atenas. Su fuerza y sabiduría habían sido fundamentales en la reconstrucción de la ciudad, y su gentileza había ganado el afecto de muchos. «Hermana, hermano», saludó Asterión, inclinando su imponente cabeza. «Tengo noticias de Creta». Ariadna se tensó ligeramente. A pesar de los años de paz, las noticias de su tierra natal siempre traían una mezcla de anticipación y ansiedad. Asterión continuó, su voz grave pero cálida: «Fedra ha dado a luz a un hijo. El primer príncipe nacido en una Creta libre de la sombra del laberinto». La noticia fue recibida con sonrisas y exclamaciones de alegría. La paz entre los dos reinos, sellada con la boda de Teseo y Ariadna, se fortalecía aún más con este nacimiento. «Debemos organizar una celebración», declaró Teseo. «Una que una a nuestros pueblos en alegría, no en miedo como en el pasado». Mientras discutían los detalles de la celebración, un mensajero se acercó apresuradamente. «Mi rey», exclamó, jadeando. «Barcos en el horizonte. Llevan las insignias de Creta, pero también las de otros reinos». El trío intercambió miradas de preocupación. Aunque las relaciones con Creta eran ahora pacíficas, la presencia de otros reinos era inesperada y potencialmente problemática. Se apresuraron hacia el puerto, donde una multitud ya se había reunido, murmurando con una mezcla de curiosidad y aprensión. A medida que los barcos se acercaban, se hizo evidente que no venían con intenciones hostiles. Las velas estaban desplegadas en señal de paz, y en la proa del barco principal, una figura familiar se alzaba. «Fedra», exclamó Ariadna, reconociendo a su hermana. Cuando los barcos atracaron y sus pasajeros desembarcaron, quedó claro que esto era más que una simple visita diplomática. Fedra, radiante a pesar del cansancio del viaje, sostenía a un bebé en sus brazos. Detrás de ella, representantes de varios reinos del Egeo descendían, sus rostros solemnes pero esperanzados. «Hermana, hermano», saludó Fedra, inclinándose ante Teseo y Ariadna. «Venimos en una misión de paz y unidad». En las horas que siguieron, en la gran sala del consejo del palacio de Teseo, se desarrolló una escena que hubiera parecido imposible años atrás. Representantes de Atenas, Creta, Micenas,
Tebas y otros reinos del Egeo, sentados en un círculo de igualdad, discutiendo no guerra y conquista, sino cooperación y entendimiento mutuo. Fedra, con su hijo en brazos, habló con pasión: durante demasiado tiempo, nuestros reinos han estado divididos por miedos, prejuicios y antiguas rivalidades. El cambio que comenzó aquí, en Atenas, con la valentía de Teseo y Ariadna, y la redención de Asterión, ha inspirado a muchos. Hemos venido a proponer una alianza, una unión de reinos basada no en la dominación, sino en el respeto mutuo y la cooperación. La propuesta fue recibida con un silencio asombrado. La idea era audaz, revolucionaria incluso. Unir reinos que durante siglos habían sido rivales parecía una tarea imposible. Teseo se puso de pie, su presencia comandando la atención de todos. Hace 5 años, entré en el laberinto esperando encontrar un monstruo. En su lugar, encontré un hermano y una lección sobre el poder de la compasión y el entendimiento. Si pudimos superar ese desafío, ¿qué nos impide superar los que tenemos ante nosotros ahora? Ariadna añadió su voz: cada uno de nuestros reinos tiene fortalezas únicas. Imaginen lo que podríamos lograr si las combináramos, si trabajáramos juntos en lugar de unos contra otros. Asterión, cuya presencia aún causaba asombro entre los visitantes, habló con una sabiduría que sorprendió a muchos: el verdadero laberinto no está hecho de piedra y oscuridad, sino de miedo e ignorancia. Juntos, podemos encontrar la salida. Las discusiones se extendieron durante días. Hubo debates acalorados, momentos de duda y desacuerdo. Pero poco a poco, guiados por la visión de Teseo y Ariadna, y la sabiduría inesperada de Asterión, se fue forjando un consenso. Al final de una semana de negociaciones, se alcanzó un acuerdo histórico. Los reinos del Egeo formarían una alianza, una confederación basada en el comercio justo, la defensa mutua y el intercambio cultural. Atenas y Creta, símbolos de la reconciliación y el cambio, serían los pilares centrales de esta nueva unión. La ceremonia de firma del tratado fue un espectáculo que nadie en Atenas olvidaría jamás. En la Acrópolis, bajo la mirada benevolente de la estatua de Atenea, los líderes de los reinos del Egeo se reunieron. Uno por uno, firmaron el pergamino que sellaría su alianza. Cuando llegó el turno de Teseo, se detuvo un momento, su mano suspendida sobre el documento. Miró a Ariadna, cuyos ojos brillaban con lágrimas de alegría, a Asterión, cuya presencia era un testimonio viviente del poder del cambio, y a la multitud reunida, una mezcla de pueblos que una vez fueron enemigos y ahora se miraban con esperanza y curiosidad. Hoy, declaró Teseo, su voz resonando clara y fuerte, no solo firmamos un tratado. Comenzamos a escribir un nuevo capítulo en la historia de nuestros pueblos. Uno donde los monstruos no son lo que parecen, donde los enemigos pueden convertirse en aliados, y donde el coraje más grande no es el de empuñar una espada, sino el de extender una mano en amistad. Con estas palabras, Teseo firmó el documento, sellando el nacimiento de la Liga del Egeo. Los festejos que siguieron duraron días. Las calles de Atenas se llenaron de música, danza y risas. Personas de todos los reinos compartían comida, historias y sueños de un futuro mejor. En medio de las celebraciones, Teseo, Ariadna y Asterión se encontraron un momento de tranquilidad en los jardines del palacio. Mirando hacia la ciudad iluminada por antorchas y llena de vida, Teseo reflexionó: cuando entré en el laberinto, pensé que mi destino era matar a un monstruo y convertirme en un héroe. Nunca imaginé que mi verdadero destino sería aprender a ver más allá de las apariencias, a encontrar humanidad donde otros solo veían bestialidad. Ariadna, con una mano sobre su vientre, añadió: y yo nunca soñé que al ayudar a un extraño, estaría cambiando no solo mi destino, sino el de reinos enteros. Asterión, cuya figura imponente ahora proyectaba una sombra protectora sobre sus amigos, concluyó con una sabiduría que aún sorprendía a quienes lo conocían: el laberinto nos enseñó que los caminos más oscuros pueden llevar a la luz más brillante, si tenemos el coraje de seguir adelante y la compasión de ayudarnos mutuamente. Mientras la noche avanzaba y las estrellas brillaban sobre una Atenas transformada, los tres amigos, una vez enemigos destinados por el mito a destruirse mutuamente, contemplaron el futuro con esperanza y determinación.
Sabían que los desafíos que vendrían no serían fáciles, que habría obstáculos y retrocesos. Pero también sabían que, juntos, podrían enfrentar cualquier laberinto que el destino pusiera en su camino. Y así, la historia del Minotauro y el laberinto, una vez un cuento de horror y tragedia, se transformó en una leyenda de esperanza, redención y el poder transformador del entendimiento y la compasión. Una leyenda que inspiraría a generaciones futuras a mirar más allá de las apariencias, a desafiar los prejuicios y a creer en la posibilidad de cambio, no solo en los demás, sino en uno mismo. El sol se alzaba sobre un nuevo día, no solo para Atenas y Creta, sino para todo el mundo conocido. Un día lleno de posibilidades, de sueños por cumplir y de laberintos por explorar. Y en el corazón de esta nueva era, estaba la lección más valiosa de todas, que el verdadero heroísmo no radica en conquistas y batallas, sino en la valentía de tender puentes donde antes solo había muros. Fin.